Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy es un tema bastante corto. Es un clase del día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy es un tema bastante corto. Es un tema que bueno, viene implícito en la prueba. Como ya les había explicado anteriormente, en los ejercicios de razonamiento que están grabados en la plataforma, les toman este tema. Entonces, ese tema no es que les toman de manera aislada, no es que les ponen una pregunta y les van a decir encuentra el perímetro o el área de tal cosa. Lo que ustedes deben entender es que este tema está dentro de las preguntas de razonamiento. Entonces, obviamente todo lo que estamos viendo es para que ustedes se preparen, para que ustedes hagan el mejor trabajo posible al momento de desarrollar una pregunta que tiene diferentes literales. Entonces, en ese momento vamos a ver, va a ser un tema corto porque como les acabo de mencionar, realmente no vienen muchas preguntas, pero sin embargo es importante manejar algunas cosas que vamos a ver a continuación. Lo primero que necesitamos entender es qué es geometría, ¿de acuerdo? ¿Qué es geometría? Y ustedes deben entender que geometría simplemente es parte de la matemática. Y obviamente que estudia las propiedades y las características de figuras geométricas, ¿de acuerdo? De figuras geométricas. Ahora bien, ¿qué es lo más importante de este tema? Lo más importante de ese tema es tener bien clara la diferencia entre perímetro, entre área y volumen de una figura geométrica. Entonces, lo más importante es tener bien claro qué es el perímetro. Y ustedes deben entender que el perímetro no es nada más que el contorno de la figura, ¿de acuerdo? Simplemente el perímetro es el contorno de la figura. Ahora bien, en ese caso, ¿qué es el área? En cambio, el área es lo que se encuentra contenido dentro de ese perímetro, ¿de acuerdo? Ustedes se dan cuenta que el área prácticamente es toda esa parte que está contenido dentro del perímetro. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si a esta área yo le quiero dar una altura? Cuando a esta área yo ya le doy una altura, ya no estoy trabajando solamente en dos planos, ahora estoy trabajando en tres planos, es decir, ancho, alto, y por ejemplo en este caso va a ser, bueno, también profundidad, como se le quiera decir. En todo caso, cuando yo al área le doy una altura, en cambio lo que yo tengo es el volumen, ¿de acuerdo? Lo que yo tengo es el volumen. Ustedes deben entender que al perímetro, al área y al volumen se lo mide con las mismas unidades, es decir, en metros, en kilómetros, en centímetros, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo hablo de perímetro, solamente hablo de metro y de kilómetro. Bueno, obviamente de las demás unidades. Pero cuando yo hablo de área, también puedo hablar de las mismas unidades, pero en ese caso va a ser como metros cuadrados o como kilómetros cuadrados. Y finalmente el volumen. En cambio hace referencia, por ejemplo, a metros cúbicos, kilómetros cúbicos, centímetros cúbicos, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que entiendan esa diferencia de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, van a haber ejercicios que a mí ni siquiera me piden encontrar el área, pero que sin embargo al momento de que me dice encuentre los metros cuadrados, yo voy a saber que se refiere claramente al área, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Ahora bien, ¿qué es lo segundo más importante de ese tema? Lo segundo más importante de ese tema es manejar bastante bien las ecuaciones de cada una de las figuras geométricas, o bueno, o llamémosle fórmulas. Ustedes tienen que manejar y obviamente tienen que aprender prácticamente cada una de esas fórmulas, ¿de acuerdo? Que me permite encontrar el área o el perímetro de cada una de las figuras geométricas, ¿de acuerdo? Ustedes deben entender que en la prueba de la UTPL, realmente estas son las figuras que prácticamente se ha utilizado en todo ese tiempo en la prueba, ¿de acuerdo? Es por esa razón que solamente estoy destacando las más importantes. El cuadrado, el rectángulo, el triángulo. Si ustedes quieren tener un triángulo equilátero, pues es lo mismo, solo que si lo quieren hacer de forma directa, pueden aplicar esa ecuación. Y tenemos de una circunferencia, o de un círculo en este caso. Ahora bien, el cuadrado, para encontrar el perímetro, ya saben que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces, si yo sumo lado, más lado, más lado y más lado, es mejor decir directamente 4L, ¿de acuerdo? 4 veces el lado. Y el área simplemente sería la base y la altura. Pero como cada uno de los lados del cuadrado vale lo mismo, sería lado por lado, que al final vendría a ser lado al cuadrado. Ahora bien, un rectángulo. Yo tengo que obviamente sumar su lado más largo, ¿de acuerdo? Yo tengo que sumar su lado más largo obviamente dos veces. Y también su altura dos veces. Por esa razón, ¿qué es lo que decimos? Dos veces la base más la altura, ¿de acuerdo? Dos veces la base más la altura. O también hay personas que quieren utilizar, por ejemplo, dos veces la base más dos veces la altura. Esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí, solamente que está sacado factor común, ¿de acuerdo? Pero es exactamente lo mismo. Y obviamente el área se le encuentra multiplicando la base por altura, ¿de acuerdo? Y en cambio un triángulo, el perímetro es la suma de todos sus lados. Y simplemente el área es base por altura dividido para dos. Pero si tienen un triángulo equilátero, también pueden aplicar esto. Pero si no quieren aplicar eso, también pueden aplicar esas ecuaciones, que solamente en un triángulo equilátero funcionan, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el círculo. El círculo ya saben que el perímetro sería 2 pi por radio. Y en cambio el área sería pi por radio al cuadrado. Entonces, como les comento, estas ecuaciones de aquí son las que ustedes tienen que manejar, al menos para que estén seguros de lo que les va a salir en la prueba, ¿de acuerdo? Una vez que entendimos qué es la geometría, una vez que entendimos cuál es la diferencia entre perímetro, área y volumen, y una vez que entendimos, en cambio, cuáles son las ecuaciones del cuadrado, del rectángulo, etcétera, etcétera, ahora sí estamos listos para pasar a ver algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Algunos ejercicios. Algo que me falta recordar aquí simplemente es lo siguiente: cómo encontrar el volumen en cambio de figuras que yo tengo, por ejemplo, cubos de lados iguales, ¿de acuerdo? Cubos de lados iguales. ¿Qué es un cubo de lados iguales? Obviamente que el ancho vale lo mismo que la profundidad y que vale lo mismo que la altura. Pero también ya hemos visto que tenemos cubos, pero que no todos sus lados son iguales. Puede que el ancho sea más grande que la profundidad, por ejemplo. Aquí vamos a multiplicar solamente base por altura y por profundidad. Pero si todos sus lados son iguales, simplemente digo lado al cubo y se acabó. Entonces, una vez que ustedes recordaron eso de aquí, cómo encontrar el área, el perímetro y el volumen de diferentes figuras geométricas, ahora sí estamos listos para proceder a desarrollar algunas preguntas. Por ejemplo, esta pregunta de aquí solamente es de práctica, ¿de acuerdo? Esta pregunta no ha salido en la prueba de la UTPL, solamente es un ejercicio de práctica, que obviamente yo lo intento reforzar como para que no te quede tan vacío, porque como les comento, este tema de aquí no es que viene tanto, se podría decir en la prueba, o sea, sí viene, pero contenido en las subpreguntas de una pregunta mucho más grande. Entonces, miren por favor lo que tenemos. Me dice, el cubo de Rubik está formado por 27 cubos individuales. Ustedes ya conocen qué es un cubo individual. Un cubo individual solo sería un cubito de esos pequeñitos de aquí. Eso es un cubito individual, ¿de acuerdo? Pero me está diciendo que yo voy a tener 27, entonces yo voy a tener prácticamente aquí otro, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y miren lo que me dice, que estos cubos individuales se van a ensamblar en tres capas consecutivas de 9 cubos cada una. Entonces yo voy a tener tres capas, entonces yo voy a tener prácticamente 9 cubos conformados por cada una. Entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí van a tener esto y más adelante también van a tener esto. En otras palabras, ¿cómo se formaría el cubo de Rubik? El cubo de Rubik se formaría de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, miren lo que me dice. Si A me está diciendo que A es la longitud del lado de cada cubo individual. Ese de aquí es un cubito individual. Me dice que la longitud de su lado simplemente vale A. Me está diciendo que la longitud de sus lados simplemente vale A. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, el volumen obviamente es A al cubo. Entonces, si me dice A al cubo, es como si me dijera lado al cubo. ¿Cuánto vale el lado A? Entonces me dice A al cubo. Y si recuerdan la ecuación que acabamos de ver, cuando yo elevo directamente el lado al cubo es porque todos sus lados son iguales. Y si todos sus lados son iguales, ¿qué quiere decir? Que obviamente, si esto vale A, se supone que ese lado también vale A, etcétera, etcétera. Por eso su volumen es A al cubo. Pero no me pregunta eso. Lo que me está preguntando es cuál es el volumen total del cubo de Rubik. Es decir, cuál es el volumen de todo este cubo de Rubik. Entonces, ustedes se dan cuenta que este lado vale A. Por lo tanto, ese lado de aquí también tiene que valer A. Y por lo tanto, ese lado de aquí también tiene que valer A. Lo mismo sucede aquí y lo mismo sucede aquí. En otras palabras, el ancho, la profundidad y la altura son lo mismo. Entonces, ¿cómo yo encuentro el volumen de un cubo de lados iguales? Simplemente digo lado al cubo. Pero ¿cuánto vale este lado total? Ustedes se dan cuenta que ese lado total, ¿cuánto vale? A más A y más A. Todo ese lado de aquí va a valer 3A. Entonces, ¿qué es igual el volumen del cubo grande? En ese caso sería 3A, que vale lado al cubo. Entonces, ¿qué es lo que digo? 3 al cubo me queda 27. A al cubo me queda A al cubo.
Pero sí se dan cuenta que ninguna respuesta me queda, pero no es porque está mal, sino es porque yo tengo que quedarme con lo anterior. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La segunda opción. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Listo, vamos a continuar. Vamos a pasar a otro ejercicio de práctica. Este ejercicio de aquí también es un ejercicio de práctica, ¿de acuerdo? No ha salido en la prueba. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los que sí han salido en la prueba. Miren lo que me dice. Una persona decide plantar flores en una sección del jardín circular. No va a sembrar en todito, solamente va a sembrar en una sección que me representa la figura. Entonces, en esa sección de aquí va a sembrar, obviamente, flores, ¿de acuerdo? Miren lo que me dice. Si el carpintero necesita saber la cantidad de metros cuadrados, si me dice metros cuadrados, ¿de qué me está hablando? Obviamente me está hablando del área, ¿de acuerdo? Si me dice metros cuadrados, obviamente sin decirme, yo ya sé que me está hablando del área. Aunque bueno, más adelante me dice que tengo que determinar el valor del área si el diámetro del círculo es de 24 metros. ¿Cuál era el diámetro de un círculo? Obviamente una línea que pasa de aquí al otro lado, pero pasando por el centro. De aquí acaba el 24. Pero como el radio es la mitad del diámetro, se supone que ese radio va a valer, obviamente, 12. Lo mismo sucede aquí. Todo eso de aquí vale 24, pero como el radio es la mitad del diámetro, eso de aquí también tiene que valer 12. Entonces, yo voy a encontrar prácticamente el área. Pero ustedes se dan cuenta que yo no quiero el área de toda la circunferencia. ¿A qué es igual el área de la circunferencia? El área de la circunferencia era simplemente pi por radio al cuadrado, tal cual como lo vimos anteriormente. Pero aquí no me interesa el área de todo, solamente me interesa el área de la cuarta parte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo divido para 4. Súper fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente reemplazo. Me queda radio al cuadrado. ¿Pero cuánto valía el radio? Simplemente 12. 12 al cuadrado. Si no saben elevar al cuadrado tan rápido, no se preocupen. 12 al cuadrado es lo mismo que decir 12 por 12. ¿De acuerdo? Entonces no tienen por qué complicarse multiplicando si no lo saben. Entonces, en ese caso lo divido para 4. Entonces, en ese caso, ¿por qué me convino dejarlo así? Porque la cuarta es 1 y la cuarta de 12 es 3. Ahora sí, 12 por 3, obviamente me va a quedar 36. ¿Y qué es lo que me queda? Simplemente pi. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la tercera opción. Continuemos. Perfecto, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que este ejercicio de aquí ya lo recuerdan. ¿Cómo se llamaba el ejercicio? Se llama elevaciones. Ustedes recuerdan que ese ejercicio de elevaciones tiene diferentes literales, ¿de acuerdo? Tiene diferentes literales. Entonces, ustedes se dan cuenta que ese de aquí era uno de los 3 literales, ¿de acuerdo? Era uno de los 3 literales. Entonces, como yo les había explicado, todo lo que estamos viendo es para poder resolver de la forma correcta cada uno de los literales de las preguntas de razonamiento. Porque en los literales ustedes se han dado cuenta que vienen diferentes temas. Así como han venido fracciones, también puede venir la parte de geometría, por ejemplo. Entonces, este es el caso. Si ustedes recuerdan, el primer literal me preguntaba cuál era la distancia entre ese punto y ese punto, cosa que ya habíamos resuelto justamente cuando nosotros analizamos una línea recta. Ya nos dimos cuenta que tenía que encontrar el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical. Pero eso es cuando me pedía la distancia. Aquí vamos a leer lo que me está pidiendo. Encuentre el perímetro. Me está diciendo el perímetro. Si me pide el perímetro, solamente me pide el contorno de la figura. Me dice del paralelogramo, es decir, del rectángulo. ¿De dónde yo saco un rectángulo? Obviamente aquí yo puedo formar muchísimos rectángulos, pero tengo que darme cuenta en base a qué. Me dice que está formado por la medición del monte Everest. Ustedes se dan cuenta que el monte Everest está yendo prácticamente desde aquí y obviamente está llegando hasta este punto. Ustedes se dan cuenta que también me recomienda que solamente utilice las unidades y las decenas. Es decir, no tengo que tomar como 5 millones, tengo que tomarlo solamente como 5. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto se está desplazando? ¿Cuánto se está moviendo de forma horizontal? De forma horizontal se desplaza 5, 10, 15 y 20. Eso sería de forma horizontal. ¿Cuánto me desplazo de forma vertical? Simplemente me desplazo 5 y me desplazo 10. Entonces eso de aquí pasaría a valer 20 y eso de aquí pasaría a valer 10. Pero ¿cómo yo formo un rectángulo con esas mediciones? Fácil. En vez de haber ido por aquí, yo también pude haber ido por arriba. ¿Cuánto está subiendo? 5 y 10. ¿Cuánto se desplaza hacia acá? 5, 10, 15 y 20. Por lo tanto, esto vale 10 y por lo tanto esto vale 20. Por lo tanto, ¿cuál es el perímetro? No es necesario aplicar la ecuación. Si yo ya tengo todos los valores, solamente sumo. 20 más 20 me queda 40, más 10 me queda 50 y más 10 me va a quedar 60. Por lo tanto, 60 pies vendría a ser el perímetro de ese paralelogramo. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Continuemos. Perfecto, vamos a pasar a otra pregunta. Ustedes se van a dar cuenta que esa pregunta de aquí también es uno de los literales, también salió en uno de los literales de una pregunta mucho más grande. Como estoy seguro que ustedes ya vieron los videos de la plataforma dentro de la parte de razonamiento, de problemas de razonamiento, ¿qué quiere decir? Ustedes se dan cuenta que había una pregunta que se llamaba juego de cartas, y eso quiere decir que este es un literal justamente de esa pregunta. Si ustedes recuerdan, esa pregunta estaba conformado por diferentes literales. Este es un literal de esa pregunta. ¿Y por qué resolvemos solamente este literal? Porque solamente este literal tiene que ver con el tema que estamos viendo. Ya se dieron cuenta que los demás literales también eran de temas que ya hemos visto, por ejemplo. Entonces, miren lo que me dice. En este caso me está preguntando que cuál será la carta adecuada. Si ustedes recuerdan, las respuestas me representan cartas, ¿de acuerdo? Que tienen una inscripción en el centro. Por lo tanto, por eso me pide escoger cuál será la carta adecuada. Me está diciendo que la carta del centro de la mesa me dice lo siguiente. Esta carta del centro de la mesa, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo la expresión polinomial del área del cuadrado. ¿A qué es igual el área de un cuadrado? El área de un cuadrado simplemente es lado al cuadrado. Pero yo me tengo que preguntar, ¿cuánto vale el lado de este cuadrado negro? El lado de este cuadrado negro me está diciendo que vale 3x más 2. Sí, el lado de este cuadrado negro vale 3x más 2 y lo tengo que elevar al cuadrado. Perfecto. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que me queda? Simplemente tengo el cuadrado de un binomio. ¿Cómo elevo el cuadrado de un binomio? Cuadrado del primer término. Es decir, 3 al cuadrado me queda 9. X al cuadrado me va a quedar x cuadrado. Como tengo más, pongo más. El doble producto del primero por el segundo. Entonces, 2 por 3x me queda 6x. Estoy multiplicando el primero con el segundo. 3x por 2 me queda 6x. ¿Pero qué me dice la regla? El doble producto de este producto de aquí del primero por el segundo. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Prácticamente me queda 12x. Y finalmente, el cuadrado del segundo término. 2 al cuadrado me va a quedar 4. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de este ejercicio? Claramente tiene que ser la tercera opción. ¿Y por qué no sería la primera? Porque tiene otra letra de la cual ni siquiera tengo registro en esta parte de aquí. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la tercera opción. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Vamos a continuar. Y finalmente vamos a desarrollar esta última pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar esta última pregunta. Ustedes también se van a dar cuenta que esta pregunta es uno de los muchos literales que tiene otra pregunta de razonamiento. Ustedes se dan cuenta en este caso que las preguntas de razonamiento abarcan diferentes temas. Entonces, si ustedes recuerdan este ejercicio, si no me equivoco, está en el ejercicio de la finca, ¿de acuerdo? De la finca y el agricultor, algo así, no me acuerdo cómo se llama realmente, discúlpenme. Pero este de aquí es uno de los literales que justamente está contenido dentro de esa pregunta. Entonces, como les menciono, nosotros nos estamos preparando en ese tema para que obviamente no tengamos ningún problema en desarrollar ninguna pregunta de, bueno, que nos venga de geometría o que ya nos venga de geometría, pero preguntas de razonamiento. Entonces, miren lo que me dice, tengo que determinar el área del campo de cultivo. Me dice, o creo que es el de cultivo de maracuyá, si no me equivoco, pero bueno, algo así, por ahí es. Miren lo que me dice, el perímetro de dicho campo es de 42 metros. Sí, el perímetro de dicho campo es de 42 metros. Y me dice que el largo mide 5 metros más que su ancho. Si se dan cuenta que en ninguna parte me dice qué tipo de figura geométrica es, en ninguna parte me dice qué tipo de figura geométrica es. Exactamente.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Muy bien los que están participando en el chat. Entonces, en ese caso, solamente leyendo el ejercicio, ustedes se dan cuenta que se trata de un rectángulo, ¿de acuerdo? Ustedes se dan cuenta que se trata de un rectángulo, porque me está hablando de largo y me está hablando del ancho. Entonces, ¿qué figura geométrica tiene prácticamente un largo y tiene un ancho? Ya sabemos que está hablando de un rectángulo, ¿de acuerdo? De un rectángulo. Hagámoslo un poquito más bonito, solamente como para que se logre ver un poquito mejor. Bueno, más o menos. ¿Qué es lo que tengo como información? Lo que yo tengo de información de esta figura de aquí es que el perímetro, pongámoslo aquí. Yo sé que el perímetro, ¿cuánto vale? 42 metros. El perímetro vale 42 metros. Pero mira lo que me dice. El largo mide 5 metros más que su ancho. Es como si estuviera diciendo que el largo tiene 5 metros más que el ancho. Entonces, supongamos que, obviamente, porque el largo es el lado más grande. Entonces, veamos lo siguiente. Supongamos que este ancho yo lo represento con la letra A. Si al ancho yo la represento con la letra A, al largo, ¿cómo lo puedo representar? Yo lo puedo representar como A más 5. ¿Y por qué al largo yo lo puedo representar como A más 5? Porque no nos olvidemos que el largo tiene 5 metros más que el ancho. Entonces, si el ancho vale A, pues obviamente el largo tiene que valer A más 5, o 5 más A, como lo quieran decir. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para encontrar, obviamente, el área? Para encontrar el área, ¿a qué es igual en primer lugar el área? El área de un rectángulo simplemente es base por altura, o largo por el ancho. Pero yo no tengo conocido ninguno de los dos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico justamente eso de aquí. ¿A qué es igual el perímetro de un rectángulo? El perímetro de un rectángulo, ya lo habíamos dicho, simplemente es 2 veces la base más la altura. Entonces, ¿cuánto vale la base? La base vale A más 5. Perfecto. La base vale A más 5. A más 5. ¿Y cuánto vale la altura? La altura solamente vale A. Perfecto. Pero no nos olvidemos que el perímetro, ¿cuánto valía? El perímetro valía 42. ¿De acuerdo? El perímetro valía 42. Este 2 que está multiplicando, obviamente pasa a dividir. 42 para 2 me va a quedar 21. Esto es igual. A más A me va a quedar 2A. Y aquí únicamente me queda el 5. Como aquí está sumando, pasa a restar. 21 menos 5 me va a quedar 16. Esto es igual a 2A. Por lo tanto, el ancho aquí va a ser igual. Como está multiplicando, pasa a dividir. 16 para 2 me va a quedar 8. Pero como el largo tiene 5 metros más que el ancho, entonces 8 más 5 me va a quedar 13. Ahora sí, yo ya tengo la base y yo ya tengo la altura. Por lo tanto, encuentro el área, que va a quedar multiplicado 13 por 8. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Simplemente me va a quedar 104. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la tercera opción. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Y eso sería todo también con respecto a este tema. Voy a pausar un momento la grabación, simplemente para ver si tenemos algún ejercicio adicional, o si no, eso sería todo hasta el momento. Listo, chicos. Entonces, en ese momento vamos a desarrollar esa pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar esa pregunta. Se van a dar cuenta que esa pregunta de aquí es bastante fácil. Ustedes se van a dar cuenta que esa pregunta tiene diferentes literales, pero solamente los dos últimos literales tienen que ver con el tema que estamos viendo. Pero ya que lo vamos a desarrollar completo en ese preciso momento. Entonces, vamos a empezar. Ustedes se dan cuenta que esa pregunta de aquí tiene diferentes literales. Y miren lo que me dice. En este caso, la pregunta me dice lo siguiente. En cada librería de la ciudad le ha llegado nueva mercadería debido al inicio de clases, por lo que la persona de bodega debe registrar la misma en el sistema de inventarios. En un pedido hay 6 cajones, en cada uno 6 paquetes. Cada paquete contiene 6 estuches y cada estuche 6 colores. A ver, vayamos entendiendo esa parte de aquí. Ustedes se dan cuenta que me está diciendo que en un pedido hay 6 cajones. Ustedes se dan cuenta que eso de aquí me representa uno de los cajones. Eso de aquí me representa uno de los cajones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me dice? Que en cada uno de los cajones yo tengo 6 paquetes. Entonces, eso de aquí me representa uno de los paquetes. ¿Qué es lo que me dice? Que en cada paquete tengo 6 estuches. Prácticamente eso de aquí me representa uno de los estuches. Y yo tengo 6 estuches. Y me dice que en cada estuche yo tengo 6 colores. Efectivamente, ustedes pueden ver aquí que yo tengo 6 colores. ¿Sí está entendido entonces? Los colores se refieren a los lápices, por si acaso. ¿Están de acuerdo? Entonces, ustedes se dan cuenta que para complementar ese ejercicio, para complementar esa pregunta, en la parte de la derecha les están poniendo cuál es la dimensión de cada estuche. ¿Cuál es la dimensión de cada estuche? Me está diciendo que el ancho vale X. Me está diciendo que el largo vale 2X. Y me está diciendo que la profundidad solamente vale 1 centímetro. Entonces, con toda esta información, vamos a desarrollar el primer literal. Como les acababa de explicar, esa pregunta no tiene... A ver, los primeros literales no tienen nada que ver con el tema, pero obviamente ya que lo estamos desarrollando, vamos a hacerlo completo. Entonces, miren por favor lo que me dice. Lo que me está preguntando es lo siguiente. ¿Cuántos lápices de colores hay en un paquete? Sí, ¿cuántos lápices de colores hay en un paquete? A ver, ¿ustedes recuerdan que un paquete qué era? Prácticamente un paquete era uno de esas cajas de aquí, porque ese es un cajón que contiene 6 paquetes, y que esos de aquí contienen 6 estuches, y que cada estuche contiene 6 lápices. Entonces, ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Me está pidiendo cuántos lápices de colores hay en un paquete, solamente en un paquete. Y yo sé que en cada paquete, obviamente yo tengo 6 estuches, y cada estuche tiene 6 colores. Si yo tengo 6 aquí, y yo tengo 6 estuches, ¿qué es lo que digo? 6 por 6 me va a quedar 36. Y justamente, ¿qué es lo que puedo asegurar? Que como en un paquete solamente tengo 6 estuches, pues obviamente solamente voy a tener 36 lápices de colores, porque en cada uno de los estuches yo voy a tener 6 colores. Aquí 6 y así sucesivamente. Entonces, 6 por 6, obviamente voy a tener 36. Continuemos con el siguiente literal. Vamos a pasar al siguiente literal. Vamos a ver lo que me dice el siguiente literal. Miren lo que me dice. ¿Cuántos lápices de colores hay en un cajón? ¿Cuántos lápices de colores hay en un cajón? Entonces, no nos olvidemos que prácticamente nosotros ya acabamos de encontrar en un paquete, que era una caja, yo tenía 36 lápices de colores. Pero ahora me pregunta cuántos lápices hay en un cajón. Pero no nos olvidemos que un cajón, ¿qué era? Un cajón prácticamente era todo esto de aquí. Pero un cajón, ¿cuántas cajas contiene? Contiene 6 cajas. Entonces, si en cada caja hay 36, obviamente voy a decir 36 por 6. ¿Que cuánto me va a quedar 36 por 6? Ustedes se van a dar cuenta que me va a quedar claramente 216. Comprobémoslo. Aquí vamos a multiplicar 36 por 6. ¿Por qué? Porque en cada caja hay 36 lápices de colores. Pero en un cajón yo tengo 6 cajas. Entonces, 36 por 6 me va a quedar 216. 6 por 6 me queda 36. Llevo 3. 3 por 6 me va a quedar 18. Más 3 me va a quedar obviamente 21. Es decir, 216. La respuesta correcta tiene que ser el tercer literal. Vamos a continuar con el siguiente. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta 2.3. Ustedes se dan cuenta que me pregunta cuántos paquetes hay en un pedido. ¿Cuántos paquetes hay en un pedido? A ver, ahora me habla de un pedido, pero ahora me dice ya no los lápices, ahora me dice los paquetes. Entonces, no nos olvidemos que en un pedido, ¿qué es lo que viene en un pedido? Si ustedes recuerdan, miren lo que me dice. En un pedido hay 6 cajones. Hay 6 cajones. Y me pregunta cuántos de esos paquetes hay en un pedido. Es decir, cuántos de esos paquetes hay en 6 cajones. Entonces, a ver, ¿cuántos paquetes hay en un cajón? En un cajón hay 6 paquetes. ¿De acuerdo? En un cajón hay 6 paquetes. Ustedes se dan cuenta que ahora me pide cuántos paquetes hay en un pedido. A ver, si un cajón tiene 6 paquetes, entonces en 6 cajones, ¿cuántos paquetes voy a tener? 6 por 6 me va a quedar 36. ¿De acuerdo? Porque, a ver, recuerden, un pedido tiene 6 cajones. Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5 y tenemos 6 cajones. Perfecto. ¿Y qué es lo que me dice? Que en cada cajón hay 6 paquetes. Entonces aquí hay 6 paquetes, 6 paquetes, 6, 6, 6 y 6. Como me pregunta cuántos paquetes hay en un pedido, entonces yo me di cuenta que obviamente un pedido tiene 6 cajones, que tiene 6 paquetes. Entonces 6 por 6 me va a quedar 36. Entonces ustedes se dan cuenta de lo siguiente, que yo no tengo la respuesta 36. Pero que sin embargo el 36, como yo lo puedo representar, obviamente lo puedo representar como 6 al cuadrado. Entonces es por esa razón que la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Y eso es todo con respecto a este literal. Vamos a continuar. Listo, chicos, en este momento vamos a resolver el siguiente literal. Miren lo que me dice esa pregunta de aquí. ¿Cuál es la expresión? Sí, ¿cuál es la expresión? Aquí discúlpenme que hay una falta ortográfica. ¿Cuál es la expresión que representa el volumen de uno de los estuches? ¿Cuál es la expresión que representa el volumen de uno de los estuches? Entonces yo tengo que recordar, ¿qué me decía el gráfico? El gráfico me decía lo siguiente,
que prácticamente el estuche tenía esas dimensiones. Estas son las dimensiones del estuche. De ancho tiene X, de alto tiene 2X y de profundidad solamente tiene 1 centímetro. Entonces vamos a ver a continuación. Me está preguntando que cuál es la expresión que representa el volumen de cada uno de los estuches. Entonces aquí disculpen que también hay otra falta de ortografía. Entonces en este caso ustedes se dan cuenta que un estuche prácticamente tenía esas dimensiones. Un estuche tenía esas dimensiones aquí, donde yo podía decir que obviamente el ancho valía X, donde yo podía decir que la profundidad valía 1 centímetro y yo podía decir que la altura valía 2X. Entonces, ¿cómo yo encuentro el volumen de una figura? Para encontrar el volumen de una figura, que en este caso tiene la forma rectangular, es decir, tiene la forma de un cubo, ¿qué es lo que hago? Simplemente multiplico base por altura y por profundidad. Entonces el volumen aquí va a ser igual. Ustedes se dan cuenta que ¿cuánto vale la base? La base vale X. ¿Cuánto vale la altura? La altura vale 2X. ¿Y cuánto vale la profundidad? Obviamente vale 1. No nos olvidemos que eso de aquí estaba en centímetros. Como vamos a multiplicar 3 veces centímetros, pues obviamente la respuesta nos tiene que quedar en centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces, X por 2X, obviamente me va a quedar 2X al cuadrado, porque 2X al cuadrado por 1, obviamente me sigue quedando exactamente lo mismo. Entonces, es por esa razón que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Claramente tiene que ser la primera opción. Yo sé que se pueden llegar a confundir. Yo sé que se pueden llegar a confundir con el exponente 2, que piensan que es área, y no es así. Lo que me tiene que importar que me quede cúbico es la unidad, por si acaso, ¿de acuerdo? Es la unidad. Entonces, al momento de que multiplicamos base por altura y por profundidad, ustedes se dieron cuenta que me acaba de quedar 2X elevado al cuadrado. Y eso sería todo con respecto a este literal. Continuemos. Y finalmente vamos a desarrollar este último literal. Miren lo que me estoy diciendo. ¿Cuál es el volumen? Sí, ¿cuál es el volumen de uno de los estuches? Si X es igual a 2. Como yo ya tengo conocido el volumen de un estuche que era igual, simplemente 2X al cuadrado, centímetros cúbicos, obviamente. Ahora me está diciendo que yo tengo que encontrar el volumen cuando X vale 2. Entonces 2 al cuadrado me va a quedar obviamente 4. 4 por 2 me va a quedar 8 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La tercera opción. No se olviden, solamente reemplacé el valor de X donde corresponde. 2 al cuadrado 4 y 4 por 2 me queda 8. La respuesta sería esto de aquí. Y eso sería todo, chicos, con respecto a este ejercicio. Continuemos. Listo, chicos, y para ir finalizando vamos a desarrollar esta pregunta de aquí. Esta pregunta de aquí salió en la última prueba, ¿de acuerdo? Salió, obviamente, no los que dieron medicina, sino salió para las personas que postularon para otras carreras. Vamos a desarrollarla. Primero necesitamos leer. Miren lo que me dice. En la siguiente figura se muestran diferentes triángulos. Responde a cada pregunta de acuerdo con lo solicitado. Entonces yo tengo 5 triángulos y dependiendo de lo que me pregunte, yo voy a ir respondiendo. Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, tenemos la 9.1. ¿Qué es lo que me dice la pregunta 9.1? Miren lo que me dice. Selecciona la figura que se ajusta a la siguiente descripción. ¿De acuerdo a la siguiente descripción? Por favor, chicos, discúlpenme que todo el documento ha estado sin tildes. No sé si tal vez se me quitaron al momento de que lo pasé como PDF. Pero bueno, no pasa nada. En este caso me dice selecciona la figura que se ajusta a la siguiente descripción. En otras palabras, ¿qué es lo que me está diciendo? Que prácticamente lo que yo tengo que hacer simplemente es seleccionar cuál de estos 5 triángulos cumplen con esta condición. Vamos a leer. Vamos a poner un poquito más abajo para ir comparando cada uno de los triángulos. Pongámoslos aquí, perfecto. Ustedes se dan cuenta que me dice lo siguiente. Miren. El triángulo PQR, ¿de acuerdo? PQR. Ustedes se dan cuenta que todos los triángulos son PQR, ¿de acuerdo? Aquí está la P, aquí tenemos la Q y aquí tenemos R. Lo mismo aquí tengo P, aquí tengo la Q y aquí tengo la R. Aquí tengo la P, tengo Q y tengo R. Ustedes se dan cuenta que todos son triángulos PQR, PQR, entonces no hay problema. Vamos a continuar. Me dice que es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Me está diciendo que es un triángulo rectángulo. Entonces, ustedes se dan cuenta que ¿cuáles son los triángulos rectángulos? Los que tienen un ángulo completamente recto. Entonces, ese tiene un ángulo completamente recto, sí. Ese de aquí también. Ese de aquí también. Ese de aquí, por donde yo lo vea, no tiene ningún triángulo rectángulo. Entonces, esa de aquí queda completamente eliminada. Y esa de aquí tiene un triángulo rectángulo, claro que sí. Aquí se forma el ángulo recto, observen. Muy bien. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que me está diciendo lo siguiente. Me está diciendo que este ángulo, sí, es un triángulo rectángulo. Miren lo que me dice, que el ángulo recto, obviamente tiene que estar en R. El ángulo recto tiene que estar en R. Entonces, ¿aquí el ángulo recto está en R? Claro que sí. ¿El ángulo recto está en R? Claro que sí. ¿El ángulo recto está en R? No. Entonces queda completamente eliminada. ¿El ángulo recto queda en R? Claro que sí. Vamos a continuar. Me dice, el lado RQ. Me dice, el lado RQ es menor al lado PR. El lado RQ es menor al lado PR. Entonces, a ver, RQ se supone que es menor al lado PR. Por el momento parece que sí. El lado RQ es menor al lado PR. Por el momento cumple. El lado RQ es menor por el lado PR. Por el momento cumple. Mira lo que me dice. Me está diciendo que M es el punto medio del lado PQ. M es el punto medio del lado PQ. A ver, PQ, punto medio M. PQ no tiene aquí el punto medio M. Está mal. Entonces está completamente eliminada. Y esa de aquí, PQ, sí está cumpliendo. Ahora bien, mira lo que me dice. Me está diciendo que N es el punto medio del lado QR. N es el punto medio de QR. A ver, ¿dónde está Q y R? Aquí se supone que el punto medio tiene que ser N. Como no cumple, queda completamente descartada. Ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Claramente tiene que ser la respuesta D. ¿De acuerdo? Tiene que ser el triángulo D. Entonces, ustedes se dan cuenta que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Claramente tiene que ser el último literal. Porque el único triángulo que cumple con todo eso sería el triángulo D. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Listo, chicos, lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar otro literal con respecto a esa pregunta. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar otro literal con respecto a esa pregunta. Miren lo que me dice, por ejemplo, la pregunta 9.2. ¿Sí? Me dice la pregunta 9.2. Miren lo que me dice. ¿Cuál es el valor del cateto QR? ¿De acuerdo? Me está preguntando cuál es el valor del cateto QR. Recuerden que ya solamente estamos hablando de ese triángulo de aquí, solamente de ese triángulo. Me está preguntando que cuál es el valor de este cateto que vale QR, ¿de acuerdo? De QR. Este lado de aquí. ¿Cuánto vale ese cateto? Vamos a encontrar. Me está diciendo que el valor del cateto está determinado al resolver la siguiente operación. ¿Sí? Está determinado al resolver la siguiente operación. Yo tengo dos factores. Mi primer factor es y menos 7 y mi segundo factor es y más 3. Como yo está igualado a 0, o sea, lo que yo tengo que hacer es igualar a 0 y tengo que igualar a 0. Entonces, para encontrar el valor del cateto, yo tengo que despejar. En este caso, como 7 está restando, pasa a sumar. Y como el 3 está sumando, pasa a restar. Entonces, entre los dos valores, ¿cuál sería el valor del cateto? Ustedes se dan cuenta que tiene que ser el valor positivo. Porque en este caso, cuando yo estoy hablando de la dimensión de una figura geométrica, ustedes se dan cuenta que obviamente el valor tiene que ser un valor positivo, ¿de acuerdo? No un valor negativo. Incluso cuando hablan de profundidad, por ejemplo, ustedes no dicen menos 5 metros. Ustedes dicen que tienen 5 metros de profundidad, no menos 5 metros, por ejemplo. Entonces acá se sucede lo mismo. Ustedes jamás dicen ese triángulo tiene menos 3 metros. No, ustedes tienen que decir tiene 3 metros positivos. O sea, se sobreentiende. Es por esa razón que la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? Obviamente tiene que ser la tercera opción. Yo sé que van a haber personas que se pueden confundir. Obviamente el valor negativo es imposible que sea, porque aparte ni siquiera me cumpliría con ninguna respuesta. Tiene que ser el positivo. Pero hay personas que se confunden. Alguien tal vez va a decir, el menos 3 se encuentra aquí y el 7 se va a encontrar aquí. De menos 3 a 7, ¿cuántas posiciones hay? Obviamente ustedes se van a dar cuenta que hay 10 posiciones. Pero por favor no se vayan a confundir, esto no es correcto hacer. Yo hago esto solamente cuando estoy trabajando, por ejemplo, con vectores, para de esa forma decir que se está moviendo hacia la derecha. Porque si se mueve hacia la izquierda, eso de aquí no sería positivo, por ejemplo, ya sería negativo, cosa que tampoco tendría ninguna clase de sentido. Entonces la respuesta con respecto a este ejercicio, ¿cuál tiene que ser? Obviamente tiene que ser el valor positivo, donde el valor del cateto es igual a 7. Vamos a continuar. Listo, chicos, vamos a pasar al siguiente literal. Mira lo que me dice, por ejemplo, la pregunta 9.3. La pregunta 9.3 me dice lo siguiente. Miren, si el triángulo PQR es un conjunto que contiene elementos
Ahora que leo esa pregunta, todavía no hemos visto conjuntos, pero tampoco es que sea algo indispensable para resolver eso de aquí, por si acaso. Pero tranquilos que más adelante también ya lo vamos a resolver. Mira lo que me dice, que el triángulo PQR es un conjunto que contiene elementos. Me está diciendo que contiene valores que son números naturales, menores que 13. A ver, en este caso, primero yo tengo que entender cuáles son los números naturales. Los números naturales son aquellos números que solamente están desde el 1. Son aquellos números que solamente parten desde el 1. En números naturales no existe el 0. En números naturales tampoco existen números negativos. En un número natural solamente parte desde 1. Obviamente hacia el infinito. Entonces, miren lo que me dice, que el conjunto de valores que va a tomar ese triángulo solamente es de números naturales, pero menores a 13. Si me dice menores que 13, entonces yo voy a tomar solamente hasta el 12, del 1 hasta el 12, ¿de acuerdo? Miren lo que me dice ahora, que el triángulo NMS. ¿Cuál era el triángulo NMS? Aunque no me importa mucho, pero simplemente quiero explicarles para que vayan entendiendo. El triángulo NMS simplemente era el que estaba dentro de ese triángulo mucho más grande. Simplemente ese triángulo pequeño que está dentro del triángulo grande. Como es más pequeño, ¿qué es lo que me dice? Me dice que ese de aquí solamente va a tener valores, en cambio que solamente son divisores de 10, ¿de acuerdo? Me dice que va a tener valores que solamente son divisores de 10. Entonces vamos a verlo aquí, perfecto. Solamente van a ser números divisores, solamente va a tomar valores divisores de 10. ¿Cuáles son los divisores de 10? Los divisores de 10, por ejemplo, sería el 1. Los divisores de 10, por ejemplo, sería el 2. Otro divisor de 10, por ejemplo, sería el 5. Y otro divisor de 10, por ejemplo, sería el 10. Porque 10 para 1 me da 10, 10 para 2 me da 5, 10 para 5 me da 2 y 10 para 10 me da 1. Entonces yo tengo 4 divisores, obviamente, de 10. Miren lo que me pregunta, ¿cuál es la cardinalidad de la intersección de los dos conjuntos? Ustedes se dan cuenta que todavía no hemos visto conjuntos, pero tranquilos, eso ya lo vamos a ver. Pero como les comentaba, tampoco era indispensable. Ustedes se daban cuenta que el PQR iba con valores desde el 1 hasta el 12. Entonces me está hablando de la intersección. Si me habla de la intersección, ustedes se dan cuenta que la intersección solamente quiere decir valores que se comparten. ¿Cuáles son los valores que se comparten entre ambos conjuntos? Me pregunto, ¿el 1 se comparte entre ambos conjuntos? Claro que sí. ¿El 2 se comparte entre ambos conjuntos? Claro que sí. Porque se supone que iba del 1 hasta el 12. El 5 también se comparte y el 10 también se comparte. Ustedes se dan cuenta que 4 valores se comparten entre los dos conjuntos. Cuando me pide la cardinalidad, no me pide cuáles son los valores que componen la intersección. Cuando me pide la cardinalidad, me pregunta cuántos valores conforman la intersección. Y yo me di cuenta que están conformando 4 valores. Por esa razón, la respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La segunda opción. Repito, si a mí me hubiera pedido la intersección, esta es la intersección. Esos valores conforman la intersección. Pero no me pregunta los valores que conforman la intersección, me pregunta la cardinalidad. Cuando a mí me pregunta la cardinalidad, solamente se refiere a cuántos valores conforman ese conjunto que sería la intersección. ¿Cuántos valores van a ser? Solamente 4. Y eso sería todo con respecto a este literal. Continuemos. Y finalmente vamos a desarrollar este último literal, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar este último literal que sería el 9.3. Me parece que sí. Muy bien. Miren lo que me dice. Si el segmento NM del triángulo rectángulo seleccionado tiene un valor de raíz de 61. A ver, el segmento NM me dice que tiene un valor de raíz de 61. NM, no nos olvidemos. Los anotémoslo aquí. Me está diciendo lo siguiente. Me está diciendo que NM tiene un valor de raíz de 61. Ahora miren lo que me dice, que el otro segmento, el segmento SM, tiene un valor de raíz de 25. Lo que me pregunta entonces es cuál es el valor del segmento NS. Entonces, ¿cuánto vale NS? Perfecto. Entonces, si yo recuerdo el gráfico, vamos a ver a continuación. Recordémoslo. En este caso no nos olvidemos que el triángulo que encontramos que cumplía con la condición era este de aquí. Entonces, miren lo que me está diciendo, por favor. En este caso me está diciendo lo siguiente. A ver, pongámoslo aquí, perfecto. Me está diciendo eso de aquí. Me dice que el segmento NM, si se dan cuenta que ese triángulo chiquito de aquí, ese triángulo pequeñito, también es un triángulo rectángulo, también es un triángulo rectángulo. Donde yo me di cuenta que NM me representa la hipotenusa. Eso de aquí me representa la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que la hipotenusa vale raíz de 61. ¿De acuerdo? Raíz de 61. Muy bien, entonces aquí tenemos este triángulo rectángulo. Miren lo que me dice, que ahora SM en cambio es un cateto. SM vale en cambio raíz de 25. Y finalmente lo que me pregunta es, entonces, ¿cuánto vale el otro cateto? Entonces, ¿qué es lo que hago para encontrar uno de los catetos? Entonces, en este caso yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué es lo que me dice el teorema de Pitágoras? Me dice lo siguiente, vamos a ver. Cuando yo quiero encontrar un cateto, si llamémosle cateto X, cuando yo quiero encontrar un cateto, ¿qué es lo que hago? Simplemente aplico el teorema de Pitágoras, donde le saco la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Llamémosle y al otro cateto. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cuánto es la hipotenusa al cuadrado? Si este valor lo elevo al cuadrado, se simplifica la raíz, quedándome solamente 61, menos. El cateto al cuadrado, si yo le elevo al cuadrado, se simplifica el cuadrado y la raíz, por lo tanto solamente me va a quedar 25, ¿de acuerdo? Solamente me queda 25. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? En este caso me va a quedar 61 menos 25, ustedes se van a dar cuenta que me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 36, ¿de acuerdo? Me va a quedar 36, es decir, raíz de 36. Pero como yo no tengo esa respuesta, aquí sí tengo que terminar de resolver. Ustedes se dan cuenta que en este caso la raíz de 36 claramente me va a quedar 6. Por lo tanto, la respuesta correcta ¿cuál tiene que ser? La tercera opción. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Listo, chicos, y para finalizar este tema, vamos a desarrollar esa pregunta que está en la plataforma. Como ya se había explicado, yo tengo algunas preguntas que solamente las puse de relleno, pero simplemente era para que practiquen, obviamente. Pero vamos a desarrollar esa pregunta que se les había también dificultado un poco, que tiene que ver con el tema que estamos viendo, que se llama geometría. Miren por favor lo que me dice. Me está diciendo cuando cada lado de un cuadrado es incrementado en 4 metros. A ver, ustedes deben entender que en primer lugar están hablando de un cuadrado. ¿De acuerdo? En primer lugar están hablando de un cuadrado. Vamos a ponerlo por aquí. En primer lugar estamos hablando de un cuadrado. Perfecto, de un cuadradito. Muy bien. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, aquí debe estar. Cuando a cada lado de un cuadrado, que vendría a ser ese de aquí, le incremento 4 metros, a ver, entonces yo voy a tener un nuevo cuadrado mucho más grande. ¿De acuerdo? Yo voy a tener un nuevo cuadrado mucho más grande. Entonces, que obviamente tiene 4 metros más en cada uno de los lados en comparación con ese de aquí. Miren lo que me dice, que el área se incrementa. No me está diciendo que el área es 64 metros. Me dice que el área se ha incrementado en 64 metros. ¿Sí? Entonces no es lo mismo decir que eso tiene área de 64 metros, parece que se ha incrementado en 64 metros. Supongamos que esa área de aquí, por ejemplo, tenía 10 metros cuadrados, por darles una idea. Supongamos que eso de aquí tenía 10 metros cuadrados de área. Supongamos que el área era 10 metros cuadrados. Al momento de que yo aumenté cada lado 4 metros, ahora me dice que el área ha incrementado. Es decir, ha incrementado 64 metros. Entonces 64 más 10, pues ahora va a valer 74 metros cuadrados. ¿Sí está entendido a qué se refiere eso de aquí con que ha incrementado eso de ahí? Entonces, espero que sí. Ahora bien, en este caso, ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Me dice que cuáles son las dimensiones del cuadrado original. ¿Cuáles son las dimensiones del cuadrado original? Ustedes se dan cuenta que de ese cuadrado yo no conozco cuánto vale cada lado. Incluso es lo que me pregunta, ¿cuáles son las dimensiones del cuadrado original? Entonces, como yo no tengo conocido este lado de aquí, yo lo puedo representar como L. Si yo lo puedo representar como L. O si no, también puedo representar como X. No pasa nada. Igual solamente es una letra que me representa un valor que no conozco. Este lado de aquí vale X, por lo tanto, si aquí vale X, eso vale X, y como esto también de aquí va a valer X. No escriben todito porque al ser un cuadrado, pues todos sus lados van a ser iguales. Pero no nos olvidemos que de aquí a acá, ¿en cuánto ha incrementado cada lado? Cada lado ha incrementado en 4 metros. Entonces voy a decir X más 4. Este lado de aquí va a valer X más 4, por lo tanto, ese de aquí también, eso de aquí también y ese de aquí también. Solo que para no escribirlo, como yo ya sé que es un cuadrado, todos sus lados van a ser iguales. ¿De acuerdo?
Ahora bien, ustedes se dan cuenta que me estaba hablando del área. Sí, me estaba hablando del área. ¿A qué es igual el área de un cuadrado? El área de un cuadrado es lado al cuadrado. ¿Pero cuánto vale el lado de ese cuadrado? Obviamente vale x. Entonces me va a quedar x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? X al cuadrado. Ahora bien, me está diciendo que al momento de que yo aumenté los lados, ha incrementado en 64 metros. Entonces, si el área valía x al cuadrado, pues obviamente ahora va a ser x al cuadrado más 64, porque ha incrementado en 64 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se dan cuenta en ese caso que prácticamente me está diciendo lo siguiente. ¿Cuáles son las dimensiones del cuadrado original? ¿Cuáles son las dimensiones del cuadrado original? Ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Ustedes se dan cuenta que prácticamente aquí pongamos, a ver, área, pongamos por ejemplo área inicial y por ejemplo aquí pongamos área final, área final. Ustedes se dan cuenta que el área final, ¿a qué es igual? Es igual al área inicial, pero aumentado en 64 metros cuadrados. ¿Sí? Sería prácticamente x al cuadrado más 64. Perfecto. Pero ustedes se dan cuenta de lo siguiente, chicos. Ustedes se dan cuenta de lo siguiente. ¿Cómo también podría encontrar el área de ese cuadrado? El área de ese cuadrado también vendría a ser lado al cuadrado. Sí, lado al cuadrado. ¿Y cuánto vale el lado de ese cuadrado? Obviamente x más 4. Por lo tanto, tendría que ser al cuadrado. Simplemente es otra forma de escribir el área. Fíjese que el área ha incrementado en 64 metros en relación al anterior. Pero si yo me quisiera poner a calcular, se supone que yo puedo calcularlo con lado al cuadrado, que igual me va a salir el mismo área, o sea, la misma área, ¿sí me hago entender? Entonces el área final también puede ser igual a esto. Entonces, ¿qué tal si yo lo resuelvo? Me queda x al cuadrado, aquí me queda 8x y aquí me va a quedar 16. Como yo tengo otro valor del área final, entonces se supone que esto tiene que ser igual a eso de aquí, porque se refiere a la misma área, por si acaso. ¿Sí o no? Entonces yo voy a igualar prácticamente lo que acabo de encontrar con lo que yo tenía acá. Tengo x al cuadrado, aquí tengo 8x y aquí me va a quedar 16. Eso aquí es igual a x al cuadrado más 64. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes se dan cuenta de lo siguiente. Este x al cuadrado, como está sumando, pasa al otro miembro a restar. X al cuadrado menos x al cuadrado se van a simplificar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo único que me queda aquí? Simplemente me queda 8x. Eso aquí es igual. El 16, como está sumando, obviamente pasa a restar. Entonces 64 menos 16 me va a quedar 48. Finalmente, este 8, como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 48 dividido para 8, me queda que x es igual a 6. En otras palabras, ¿cuál es la dimensión de ese cuadrado pequeño? El lado va a valer 6. Es por esa razón que la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Entonces, haciendo un resumen. Primero teníamos un cuadrado donde yo no conozco su lado. Por esa razón lo puse como x. Por lo tanto, el área era obviamente x al cuadrado, ya que es lado al cuadrado. Y como el lado vale x, vendría a ser x al cuadrado. Ustedes se dan cuenta que al momento de que yo lo aumenté a cada lado 4 metros, me está diciendo que esta área aumentó en 64 metros cuadrados. Es por esa razón que está aumentando. Entonces le sumé 64 metros cuadrados al área que tenía anteriormente. Pero ustedes se dan cuenta que otra forma de encontrar esta área también sería aplicando lado al cuadrado, que justamente es lo que acabo de explicar para encontrar otra representación de esta área de aquí. Como esto es igual a esto y esto es igual a esto, se supone que esos dos tienen que ser exactamente iguales. Entonces simplemente los reemplazo y despejo el valor de x, que es lo que me interesa encontrar, y la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Y ahora sí, eso sería todo con respecto a este ejercicio y ahora sí, eso sería todo con respecto a este tema. Muchas gracias. Listo, chicos, en este momento vamos a empezar con la clase del día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy es un tema bastante corto, es un tema que bueno, viene implícito en la prueba, como ya les había explicado anteriormente.